Shalom. Una muy buena pregunta es ¿en qué cosa hay que escuchar a los jajamim o en qué cosa hay que escuchar a los rabinos o qué cosas habría que preguntarle a los rabinos, ¿no es cierto? Es algo muy interesante, entonces bueno, vamos a tratar de ver las distintas fuentes de ese tema. La primera fuente que tienen es que tenemos en el libro de Barim, el capítulo 17, y ahí la Torah dice: Kipale mimcha davar la mishpat, ben dam le dam, ben dim le dim, ben nega le nega. Dice, hay algo que uno no sabe cómo es el mishpat. ¿Qué es mishpat en hebreo? El juicio, no sabes cómo se determina el juicio de algo. Entonces no sabes, hay dos tipos de sangre, no sabes si es pura o impura. O hay dos tipos de din, ¿no es cierto? ¿Cómo es la ley en algo? O no sabes si hay algún tipo de nega. Nega es todo tipo de señales que le salía a la gente en la época que se hablaba de Metzorá. De eso, y uno no sabe cómo es la halajá, o sea, uno tiene duda si algo es puro o impuro, cómo es la ley de algo y cómo hay que determinar. Eso es una opción que uno no sabe. Y fíjense cómo empieza esto, dice que ipale. ¿Qué significa en hibrid que algo es pele? Maravilla. ¿Alguien dijo? Pele. Como algo maravilloso, algo pele, algo muflá, es algo como que uno está maravilloso, algo sorprendente, cuando hay algo que uno no sabe, que es como por sobre uno. Y entonces esto es la primera situación. Hay una ley, no sé cómo determinar. O, después dice acá el pasuk, dibre ribot visheareja, o hay peleas en tus puertas. Porque en tus puertas, en la época antigua, vieron, las ciudades eran muchas veces amuralladas. Nosotros acá vivimos en Jerusalén, hasta hoy en día tenemos murallas. Y había todo un concepto que los jueces, ¿dónde estaban? Estaban en las puertas de las ciudades. Por si la gente salía a trabajar en los campos fuera de la ciudad y tenía una pelea, un pleito, cuando entraban en la ciudad, que solucione el problema. Entonces los jueces estaban en las entradas. Entonces puede ser que tengo entre los jueces que están en la entrada de la ciudad, hay una ley que no saben cómo determinarla. Entonces, cuando es una situación así, que no sé lo que hacer, dice la Torah, Bekamte abealita la makoma sherifjar Hashem elokeja bo, que uno tiene que ir al lugar el cual Dios va a elegir. ¿Y para qué hay que ir a ese lugar? Dice el pasuk tet, Ubata la kohanim aleviim bela shofet asher yeba yamim aem, bedarashta begidu lecha dvar mishpat. Uno tiene que ir a los kohanim, a los leviim o a los jueces que van a ver en esos días, los días cuando uno tiene el conflicto, y uno tiene que pedirles a ellos que le digan a uno cómo hay que definir este mishpat, cómo hay que definir este juicio. Entonces acá en primera instancia estoy diciendo, cuando yo tengo duda de una ley, no sé cómo resolverla, tengo que ir a los que transmiten la palabra de Dios, que pueden ser los Kohanim, los Leviim o los jueces, que jueces que determinan de acuerdo a la ley de la Torá, y ellos me van a decir cómo hay que hacer. Por supuesto, la palabra rabino no existe en la Torá, es un concepto más tardío, el concepto de rabino. Hay algunas fuentes que dicen que a los Kohanim uno les tiene que ir a preguntar cosas, ¿sí? Y aparte de los jueces. Y después nos dice el pasuk Yud, Beasit al pi adavar asher yagidu lecha. Y vas a tener que hacer de acuerdo a lo que te digan. Minamakom ha'u asher yivchar Hashem eloke Hashem beshamarta lasot que kol asher yoruja. Y bueno, y que no solo que hay que hacer, como de acuerdo a lo que me dicen, si uno tiene que cuidar de hacer de acuerdo a lo que uno le indique. Y después termina esta parte de la Torah, dice, Beal pi Torah asher Yoruja beal mishpat asher yombru lecha ta'aseh, de acuerdo a lo que te van a indicar vas a hacer, lo tasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. No te apartes de lo que te van a indicar a la izquierda o a la derecha o a la izquierda. O sea, como que hay que ser fiel a lo que a uno le van a indicar. ¿Vieron? Uno va a preguntar cómo se resuelve un problema, cómo se resuelve una ley que uno no sabe, entonces uno que no vaya a preguntar y después haga lo que quiera. Acá está diciendo la Torah. Te indican algo, entonces tenés que hacer y no apartarte a la derecha o a la izquierda de lo que te están diciendo. Eso por un lado, ¿no es cierto? Dice la segunda fuente, que es del Talmud, de Masejet Rosh Hashanah, la hoja 25, dice así.
que Beomer, que la Torah en Devarim 17 dice, Ubata la Kohanim aleviim bela shofet asher yeh bayamim haem. Cita el pasuk de la Torah que acabamos de explicar y pregunta a la Gemara, Bechitale al da'atcha she'adam olech etzel ha'dayam shelo haya beyamav. Dice, ¿vos vas a llegar a pensar que una persona puede ir a un juez que no está en sus días? ¿Para qué me dice que tengo que ir al juez que va a estar en mis días? ¿Entienden? La Torah me dice, ¿vas a ir al Cohen, al Leví o al juez que vas a tener en tus días? ¿Ustedes conocen a alguien que cuando tiene un problema, un conflicto, le va a preguntar a alguien que ya está muerto? ¿Entienden? No es lógico, algo así. Entonces contesta acá la Gemara, tenés que ir a los jueces que tenés en tus días, Beomer, y trae un pasuk de Coelet en el capítulo 7, que Coelet, Eclesiastes, dice, al tomar ma Ayasha y Amima Rishonima Yutovimiel, y que uno no venga y no diga, bueno, las épocas anteriores eran mejores que estas. O sea, como decir, antes había quien ir a preguntar, los que están hoy nadie sabe nada. Hay a veces gente, ¿no es cierto?, que es un poco que hacen leer las cartas van en contra de lo que dice acá. Es algo que, no sé, yo lo veo algo como muy, muy raro esto de gente que tiene una pregunta de alajá, ponen la pregunta en un libro, en una hoja, de acuerdo a lo que cae, y buscan una respuesta. Así algunas personas dentro de Chabad hacen eso. Cuando tienen una pregunta le mandan una carta a las cartas que el Rebbe, el gran rabino Menachem Mendel Schneerson, Zichronot Tzadik Libraja, escribía, y tratan de buscar dentro de lo que él escribió hay una respuesta. Yo pienso que de acuerdo a varias ideas es algo que está prohibido hacer. Como un oráculo. Sí, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde vimos que la Torah me dice cuando hay una pregunta, cuando hay una duda de cómo es una alajá, tengo que ir a los sabios que tengo en mis días? Y no, que uno no tiene que decir, bueno, hoy en día no hay a quién preguntar, le pregunto a quien está muerto a través de sus cartas quien escribió. Entonces, bueno, eso es lo que acá nos está diciendo el Talmud. O sea, no te quejes. Lo que vos tenés que vivir de acuerdo a tu época. En tu época están estos sabios, le preguntás a estos sabios. En otra época había otros, bueno, tuvieron suerte los que vivieron en su época. Uno tiene que vivir con lo que hay. Vamos a la tercera fuente, que es de Masejet Brajot, de la hoja 19. Y fíjense, dice algo muy interesante. Dice, Kol mili de Rabanam, todas las palabras de Rabanam, de los Jajamim, Asmigenu al lab de Lotasur. O sea, que todas las palabras de Jajamim, o todo lo que no hacemos porque los Jajamim lo prohibieron, nosotros cumplimos lo que nos indican los Jajamim, porque la Torah nos dice que no nos tenemos que apartar de lo que nos indican los Jajamim. Es interesante, entonces la Gemara me está explicando de por qué tengo que escuchar a los Jajamim, porque la Torah me dice, no te tenés que apartar de lo que te indiquen los sabios de tu generación. Mucha gente dice, sí, lo que dice, lo que la Torah está escrito hay que cumplirlo porque eso lo dio Dios y no tengo ninguna duda. Pero tú dices, pero los Jajamim agregan demasiadas cosas. Pero ¿quién le dio el poder a los Jajamim de agregar o quitar, no de quitar y no de agregar? La verdad, la Torah dice que no se puede ni agregar ni quitar. Pero la posibilidad de interpretar la Torah se lo dio la Torah a los Jajamim mismos. Los Jajamim no pueden agregar ni quitar mitzvot, pero a veces sí nos explican cómo cumplir las mitzvot que la Torah que la Torah misma nos dice. Vamos a la cuarta fuente. Algo que fue muy relevante hasta la semana pasada, ¿no es cierto? Las velas de Hanukkah. Dice el Talmud en Masejet Shabbat, en la hoja 23, dice, Amar Rab Chia Barash y Amar Rab, Amadlik ner shel Hanukkah tzarich levarej. Bueno, ahí explica que el que prende la vela de Hanukkah, ¿qué braja dice? Y después ahí dice la Gemara, May mevarej, ¿qué es lo que bendice? Mevarej asher kideshanu bemitzvotab betzivanu leadlik ner shel Hanukkah. O sea, la braja que decimos, nosotros le agradecemos a Dios, ¿no es cierto? Decimos, Baruch atah Hashem, bendito eres tú, Dios, Eloheinu melech haolam, sí, nuestro Dios, el Rey del mundo,
Asher kideshanu bemitzvotab betzivanu. Dice, nosotros decimos que nos santificó con sus mitzvot, con sus preceptos, y nos ordenó, por ejemplo, prender las velas de Hanukkah, o cada mujer o cada hombre cuando prenden las velas antes de Shabbat. Hay que ser a veces feminista, a veces también un poco preocuparse de los hombres. Si el hombre está solo, por ejemplo, un hombre, no sé, soltero, no vive con su madre o no está casado, tiene que prender también velas de Shabbat. ¿Está bien? Entonces, cuando prendemos las velas de Hanukkah, prendemos las velas de Hanukkah o de Shabbat, nosotros decimos que Dios nos ordenó prender estas velas. ¿Y dónde Dios ordenó prender las velas de Shabbat? ¿Dónde Dios ordenó prender las velas de Hanukkah? No dice la Torá que ahí está. Entonces, si es de los Jajamim, si los Jajamim nos dieron este precepto, ¿por qué le decimos a Dios, bendito eres tú Dios, el Rey del mundo, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste? ¿Entiendes? Tenemos que decir, bueno, prendemos las velas estas que los Jajamim nos ordenaron. Entonces contesta la pregunta acá la Gemara, como lo que les estoy diciendo, Beihan Tzivanu. Eihan es otra palabra, es paralelo a ¿qué? Eihan. No. Lean. Muy bien, como Leán o Efo. Entonces acá dice la Gemara, Eihan Tzivanu, o sea, ¿dónde nos ordenó? Rababay Amar, Milot Asur. ¿Dónde nos ordenó? Donde la Torah dice que no hay que apartarse de lo que nos indican los Jajamim. O sea, yo estoy cumpliendo la mitzvah que nos ordenó Hashem, pero que no, la mitzvah que nos ordenó Hashem no fue prender las velas de Hanukkah, sino fue no apartarnos de lo que nos dicen los Jajamim. Por eso todas las mitzvot que son de Rabanán, que hay 7, uno dice la brajá, Asher kideshanu bemitzvotav, betzivanu. Uno dice betzivanu porque betzivanu a través de que nos ordenó que no nos apartemos de las palabras de los Jajamim. ¿Está bien? Rambam explica en la quinta fuente, en el Hot Brajot, en el capítulo 11, en la Alajá 3, dice: Vejen kol mitzvot shem midivre sofrim. Dice, todas las mitzvot que son de dibre sofrim. Dibre sofrim es un sinónimo de decir que son de jajamim. ¿Está bien? Ben mitzvah shehi chová midivreim, kigom mikra megillah, beadlakat ner Shabbat, beadlakat ner Hanukkah. Si es una mitzvah como, por ejemplo, leer la Megilá, la Megilá de Esther, ¿sí? Que leemos en Purim, es una mitzvah, y antes de leer se dice también la brajá, Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, o prender las velas de Shabbat, o prender las velas de Hanukkah, o si son mitzvot que no son obligaciones, sino que uno depende de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, que dice el Rambam, ben mitzvot sheinam chová kigon irub, Benetilat Yadayim mevarech al kol kodem leasiatam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu laasot. Sí, entonces Netilat Yadayim también no está escrito en la Torah. También es una mitzvah de Jajamim. Pero en Netilat Yadayim no estoy obligado a hacerla, solo estoy obligado a hacerlo si quiero comer pan. ¿Entienden? O bueno, en realidad a la mañana sí estamos obligados a hacer Netilat Yadayim, pero Netilat durante el día. O Irub. Irub uno hace o para cocinar, ¿no es cierto? Cuando es Yom Tov, que está pegado a Shabbat, o si uno quiere cargar en un lugar que antes no se podía cargar, y si no quiero cargar no estoy obligado. Pero también es una mitzvah de Rabanán, ¿no es cierto? Si uno lo hace, y si uno lo hace también dice así la braja, y dice Rambam, Eihan tzivanu shekatuv ba asher yombru lecha ta'aseh. Y Rambam dice lo que está escrito en la Torah, que lo que los Jajamim me dice uno tiene que hacer, nimtza inyan advarim beatzon kar u asher kideshanu bemitzvotav betzivanu baem lishmoa meelu shetzivanu leadvik. O sea, ¿qué es lo que tzivá? ¿Qué es lo que nos ordenó? Nos ordenó escuchar a estos que nos están diciendo que tenemos que leadlik la ner de Hanukkah, o leer la Megilá, o el resto de las mitzvot de Divrei Sofrim. ¿Está bien? Fíjense algo interesante. Hasta acá, todas las fuentes de los Jajamim que te dicen por qué hay que escuchar a los Jajamim, dicen porque la Torah está escrito que no hay que apartarse de lo que dicen los Jajamim. Pero la parte esta de que dicen de que no hay que apartarse de los Jajamim, ¿de qué habla? Que no hay que apartarse de lo que nos dicen los Jajamim, ¿de qué habla esa parte? Digo, cuando uno tiene una duda en la halajá.
¿Entienden? ¿De qué me está diciendo? Hay algo que no sabes cómo determinar la halajá, la ley judía. O que hay un conflicto, un pleito. Nos está diciendo cosas, cualquier cosa de la vida, que tenés el precepto de escuchar a los jajamim, a los sabios, y tenés que hacer solo lo que dicen los sabios. No, la Torah me habla de cuando tengo una duda de cómo hacer una halajá o cómo definir un pleito, una pelea que hay. Fíjense ahora, es interesante, acá en Israel estamos cercanos, ¿no es cierto?, a las elecciones, de acá 2 meses y algo, 3 meses y algo me parece, ya ni me acuerdo qué fecha es, pero no importa, van a haber elecciones acá en Israel, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poco una fuente que, aparte de que nos hable de escuchar, o cuando hay que escuchar o no escuchar a los jajamim, o a qué jajamim hay que escuchar, también vamos a escuchar un poco de democracia en las fuentes, ¿está bien? La próxima fuente es como la obra maestra, una de las grandes obras maestras de la Gemara, del Talmud, en lo que hace al mundo de los jajamim y las relaciones con Dios. Esto está escrito en el Talmud, en Masejet Baba Metzia, en el tratado Baba Metzia, en la hoja 49. Y había una discusión con respecto a un tipo de tanur, un tipo de horno, ¿está bien? Que se llamaba tanuro Shel Achnai. Dice, Bezeu Tanur Shel Achnai. Este es el horno de Achnai. Entonces pregunta, ¿qué es Achnai? Porque podría ser un nombre, o puede ser un nombre de una persona, o podría ser también lo que la Gemara va a explicar. Dice, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Shekifu Dvarim Beachnaazu Betimu. Dice, como que hicieron algo como que obligaron a hacer la halajá, como pensaban los jajamim, y declararon que este horno era impuro. La verdad que no nos importa mucho hoy en día si el horno era puro o impuro, lo que nos importa es la discusión. Fíjense, sí es importante, bueno, si el horno es puro o impuro, si uno lo tenía que usar en la época que existían las leyes de pureza e impureza. Hoy en día son leyes que no las aplicamos, solamente el Cohen cuida un poco de las leyes de pureza o impureza, o nosotros con las manos, ¿sí?, de no estudiar Torah con manos que estén impuras, pero en general son reglas que hoy en día no se usan. Dice así, Tana, nos enseñaron, ¿sí? Rabbi Eliezer, él quería decir que este horno estaba puro. Y acá la Gemara nos dice que él respondió todas las respuestas del mundo, pero no aceptaban lo kiblu, lo le cabeles no aceptar, ¿sí? No aceptaban de él las respuestas que él daba de por qué este horno era puro de acuerdo a su idea. Amar laem, y malajá kamoti harub ze yochiach. Dice, si la halajá es como yo digo, que este árbol de algarrobo, que lo demuestre. Niekar harub y me como me ama. Dice, el árbol este se salió de su lugar por a una distancia de 50 metros. O sea, un árbol estaba en un lugar y de repente el árbol se corre. ¡Wow! ¿No es cierto? Un gran milagro. ¿Tiene razón o no? Y bueno, si él dice, si yo tengo razón que ocurra este milagro y el milagro ocurre, uno que podría pensar, tiene razón. Beambrila. Arvame otama. Y hay quienes dicen, no 50 metros, 200 metros se corrió este árbol. Bueno, no importa si eran 50 metros o 200 metros, ¿no es cierto? La cuestión es que un gran milagro sucedió. Ambrulo, emmebim reía minaharub. Le dijeron, no se trae una prueba de un árbol de algarrobo, de que vos tenés razón en la halajá. Hazar beamarlaem. Volvió y les dijo, estoy en el tercer renglón, la mitad del renglón. Imalajá kamoti, amatamaim yojihu. Si la halajá es como yo digo, que el torrente de agua, por donde va, que había un torrente de agua, que demuestren. Hazru amatamaim lajorem. El agua, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces el agua empezó a correr, ¿para dónde? Al revés, para arriba. O sea, otro milagro grande, ¿no es cierto? Estoy el tercer renglón acá de esta fuente, de la fuente del medio, las últimas 3 palabras del tercer renglón. Ambrulo, mevim reayame amatamaim. Le dijeron, no se trae una prueba del torrente, ¿sí?, de agua, acá, o del canal de agua. Hazar beamarlaem.
Y malajá kamoti kotle betamidrash yojihu. Si la alajá es como yo digo, que los kotle, ¿qué es kotel? Pared. Muro, pared, ¿no es cierto? Nosotros conocemos todos la palabra akotel amaraví, que sería el muro, ¿sí? Lo que traducimos como el muro de los lamentos. Entonces dice que yo tengo razón, que las paredes de este Bet Midrash, de esta casa de estudios, que lo demuestren. Entonces dice acá, y tú kotle Bet Midrash lipol, las paredes del Bet Midrash empezaron a hacer así, se estaba por derrumbar el Bet Midrash. Gaar baem Rabbi Yoshua, como que les llamó la atención Rabbi Yoshua, amar laem, im talmidei chachamim menatzchim ze et ze behalajá, si los sabios de la Torah se baten uno a otro en cosas de halajá, atem matibchem, ustedes qué tienen que ver con esto, las paredes del Bet Midrash. Es una discusión entre jajamim. Es muy simpático, ¿no es cierto? Con lo que le diría, como decía, que el milagro no se meta, es una discusión nuestra. No tiene que venir un milagro que las paredes acá empiecen a demostrar quién tiene razón en esta discusión. Como que está diciendo, no quiero milagros para definir mi discusión. Con Rabbi Eliezer, le está diciendo acá Rabbi Yoshua. Y fíjense lo que dice acá. Lo naflu mipnei kvodo shel Rabbi Yoshua, velo sakfu mipnei kvodo shel Rabbi Eliezer. Y las paredes del Bet Midrash, dice, no se cayeron en honor a Rabbi Yoshua, que así ¿no es cierto?, les tiró de las orejas a las paredes de qué se están metiendo, pero tampoco no volvieron a estar erguidas como estaban antes o derechas en honor a Rabbi Eliezer, que dijo que si él tenía razón, que las paredes del Bet Midrash demuestren. Dice acá la fuente, Beadaim matim beomdim, todavía están inclinadas ahí en ese lugar. Continúa la discusión. Hazar beamar laem, o sea, Rabbi Eliezer no se da por vencido, ¿no es cierto? Quería demostrar que la alajá era como él. Hazar beamar laem, y malajá kamuti min hashamayim yojihu. Ahí está, terminamos. Si yo tengo la razón, ¿de dónde van a decir que yo tengo razón? Del cielo. ¿Querés algo más que eso? ¿No es cierto? Yatzá bat kol beambra, salió una voz del cielo y dijo, Malahem etzel Rabbi Eliezer, ¿qué tienen ustedes con Rabbi Eliezer? Shalajá kamotó bekol makom, que la alajá siempre es como él, o sea, es un sabio tan grande que la alajá es como él. ¿Qué dicen ahora? ¿No es cierto? Del cielo salió una voz para decir que él tenía razón. ¿Cómo le van a discutir ahora? Está bien, el algarrobo es un árbol, no que no venga. El canal de agua que no se meta, las paredes del Bet Midrash que no se metan. Le van a decir al cielo, no te metas. Vamos a ver. Estoy... ¿Dónde? No sé, son como 7, 8 renglones después de un signo de admiración. Dice así: Amad Rabbi Yoshua al Raglab beamar, Lo vayamaimi. Se paró Rabbi Yoshua, el mismo Rabbi Yoshua que antes retó a las paredes del Bet Midrash, que dijo que no se tenían que meter si los jajamim discutían, y le contesta ahora a la voz que salió del cielo, Rabbi Yoshua, ¿y qué le grita esa voz? Lo vayamaim i. Lo vayamaim es un pasuk, está escrito en la Torá, que la persona no tiene que decir que la Torá está en el cielo como para decir que uno no puede llegar a ella. O sea, él hizo uso de esa misma expresión, pero no con la explicación original, porque la explicación original, la Torá cuando usa esta expresión, la Torá me está diciendo, no digas que la Torá está lejos de ti para que la vayas a buscar. Entonces, acá, ¿qué dice Rabbi Yoshua? Lo vayamaimi, para decir la Torá no está en el cielo, para que del cielo nos vengan a decir cómo tenemos que interpretar la Torá. Así le contesta Rabbi Yoshua a la voz que salió del cielo. Esto es algo muy interesante cuando alguien quiere demostrarnos algo con un milagro, ¿no es cierto? Alguien quiere decir, mi camino en el judaísmo tiene razón, mirá las cosas que hace mi rabino. Hay gente que a veces piensa así. Siempre hay famosos cuentos como que se encuentran distintos hasidim. En los hasidim, en los grupos hasídicos, es como famoso el tema de que los grandes rabinos hasídicos como hacían o hacen milagros.
Entonces siempre los Hasidim se encontraban uno con el otro, entonces uno le decía, contaba qué milagros tan grandes hace su rabino y el otro le contaba que los milagros de su propio rabino eran más grandes. Pero acá tenemos a alguien que le grita al cielo y que le digan que no me vengan a hacer milagros para demostrar dónde está la verdad. Eso es lo que está acá gritando Rabbi Yoshua al cielo. Entonces dice acá que esto que lo vaya Maimí está escrito en Devarim 30. Entonces pregunta así, Mai lo vaya Maimí, ¿qué significa esto que la Torá no está en el cielo? Eso es lo que está buenísimo de la Gemara. Todo se puede preguntar. Nada es sobreentendido y nada está prohibido preguntar. Es el famoso chiste que le dicen, ¿por qué los judíos siempre responden con una pregunta? Y a eso que se responde, ¿y eso que tiene de malo? ¿No es cierto? Entonces acá preguntan, Lo Vayamaimi, ¿qué significa Lo Vayamaimi? Bueno, ahora hay que responder, ¿no es cierto? Entonces, Amar Rabbi Irmia trata de explicar Rabbi Irmia qué significa. ¿Qué significa esto que dijo Rabbi Yoshua, que lo va a llamar Imi? Entonces dice, Amar Rabbi Irmia, Shikvar nitna Torah me'ar Sinai, benanu mashgichim bebat kol, Shikvar katabta be'ar Sinai batorah, achare rabim leatot. ¿Cómo explica Rabbi Irmia esto, lo que dijo Rabbi Yoshua? Dice, la Torah ya fue entregada ¿en dónde? En el monte Sinai. Ahí se nos entregó la Torah. Entonces ahora no le prestamos atención si sale una voz del cielo. ¿Por qué? Porque en la misma Torah dice, Achare Rabim Leatot, que hay que inclinarse o hay que ir de acuerdo a Rabim, de acuerdo a la mayoría. Entonces dice, la Torah dice que hay que ir de acuerdo a la mayoría. Entonces que no me venga una voz del cielo para decirme cómo tengo que actuar. Si acá hay mayoría de Jajamim que están en contra de la idea que dice Rabbi Eliezer. ¿Ven por qué les digo que es la obra maestra del Talmud y también de la democracia, de cómo tienen que ser las discusiones de judaísmo de alajá? Que eso nos está mostrando. Entonces continuamos acá y dice, Eshkacher Rabinatam, Leliau, dice justo, ¿no es cierto? Tenemos las famosas historias, quién está en el cielo, quién puede decirnos qué pasa en el cielo. Eliyahu Anabí, ¿no es cierto? El mismo Eliyahu que nosotros esperamos que venga a comunicarnos que va a venir el Mesías. Entonces dice que Rabbi Natan lo encontró a Eliyahu. Entonces Rabbi Natan tenía mucha, ¿cómo se dice? Intriga, no. Todo tenía mucho interés para saber cómo reaccionó Dios a esto. ¿No es cierto? Muy interesante. Los Jajamim discuten, sale una voz del cielo, le contestan una voz del cielo. Rabbi Natan quiere saber qué hace Dios cuando todo esto pasa. Entonces Eliyahu le pregunta a Rabbi Natan a Eliyahu, Mayavid kuchabrihu beaishata. Dice, ¿qué hizo kuchabrihu, sí, el santo bendito sea, en ese mismo momento? Amarle, kachayech. Se puso a reír Dios, sonrió Dios, ¿y qué dijo? Beamar nitzhuni banai nitzhuni. Me vencieron mis hijos, me vencieron. O sea, acá el Talmud me está diciendo, a través de lo que cuenta Eliyahu Anabí, que Dios dice, mis hijos me han ganado. O sea, utilizaron mi misma Torah para vencer incluso la voz que yo envié desde el cielo de cómo que había que hacer las cosas. O sea, lo que acá está diciendo es, Dios entregó la Torah, y del momento que entregó la Torá, ¿quién tiene la libertad de interpretarla? Las personas, exactamente. Eso es lo que se está diciendo acá. Dios dio su Torá, su enseñanza, pero el momento que la dio, Él mismo dio el poder a las personas de interpretarla, y de acuerdo a cómo ellos interpretan hay que hacer. Ahora les puedo hacer una pregunta. ¿Puede ser que nosotros hagamos algo de manera equivocada? Puede ser. Pero si hago algo de manera equivocada porque los Jajamim decidieron eso, ¿quiénes tienen la culpa? Los Jajamim, que tal vez estudiaron mal lo que había que estudiar, pero yo que hago de acuerdo a lo que ellos me dicen, estoy haciendo lo que Dios me dijo a mí hacer. ¿Entienden? O sea, acá esto nos está diciendo, Dios dijo, como que Dios le dio la razón a Rabbi Yoshua de decir, bueno, la Torah ya está acá, y la que las tenemos que interpretar hoy en día la Torah somos nosotros.
Un segundito. Esta fuente trae más cosas, pero el resto de las cosas no es tan importante, ¿sí? No es tan importante a lo que les quería enseñar de esta fuente de Talmud, no del resto de las hojas, y me gustaría quedarnos acá, ¿no es cierto? Y después, otra cosa que les puedo decir, que después dice que los Jajamim se pusieron muy duros con Rabbi Eliezer porque no quería aceptar la democracia y lo que la mayoría decidieron, entonces decidieron hacerle jerem. O sea, lo excomulgaron totalmente y todo lo que él había dicho o todo lo que él decía que era puro lo purificaron y lo quemaron, ¿está bien? Y todo otro tipo de cosas que pasaron, pero eso nos va a demostrar la importancia que los Jajamim vean de que la idea de la mayoría sea aceptada también por quien es minoría. ¿Entienden? Eso es lo que intentaron hacer con el jerem que le hicieron a Rabbi Eliezer, después por no querer aceptar, incluso que del cielo, quiero decir eso. Fíjense para Rabbi Eliezer qué situación difícil. Del cielo te dicen que tenés razón y las otras personas, los otros jajamim te hacen jerem, te excomulgan, te sacan de la comunidad, no te aceptan más. Pero eso nos viene a mostrar tal vez la importancia de esto de lo que era un Sanedrim o lo que era la mayoría. Vamos de abajo para arriba, la tercera fuente desde abajo, estoy ahora. Dice ahí en el Talmud Yerushalmi, en Masejet Torayot, en el capítulo 1, en la primera halajá, dice así, Yemin Usmol, derecha e izquierda. Dice, Yaholim yombru lecha yamim shu usmol ve'al smol shu yamim tishma lahem. Puede llegar a ser que si los jajamim te van a decir que la derecha es la izquierda y que la izquierda es la derecha, que los tenés que escuchar. O sea, si los jajamim te dicen algo al revés de la lógica, ¿hay que escucharlos? Bueno, vamos a ver. Eso es lo que está preguntando el Talmud. Bueno, de acuerdo a Sara, sí. Vamos a ver de acuerdo a otras ideas. Talmud Lomar, Yamin Usmol, dice el Talmud Yerushalmi, que sheyombru lechal Yamin shu Yamin ve'al smol shu smol. O sea, el Talmud le dice a Sara, no. El Talmud Yerushalmi te dice, si vienen los jajamim, hay distintas fuentes. Hay distintas fuentes, hay fuentes que te van a decir que tenés que escucharlos cuando te dicen las cosas a la inversa, pero el Talmud Yerushalmi trae una idea que solo tenés que escuchar a los jajamim cuando te dicen las cosas de acuerdo a la lógica humana también, a la derecha que es derecha y a la izquierda que es izquierda. O sea, si vas y vas a preguntar algo de halajá y te dicen cosas que te resultan muy muy extrañas, averigua un poco más. ¿Entienden? Que uno no diga, el rabino me dijo, ahí me indicaron. O sea, esta fuente me está enseñando que uno tiene que ser crítico, que uno no tiene que tomar las cosas o hacer solamente lo que te dicen porque te lo dice alguien que es sabio. Antes citamos, ¿no es cierto?, a Coelet o al rey Shlomo, pero el rey Shlomo dijo, entre otras cosas, en la inauguración del templo, y también lo dice en Coelet, ¿quién tzadik ba'aretz? Dice que no hay una persona tan justa en el mundo, en la tierra, ¿sí?, que haga solo el bien y que no haga pecados, que no se equivoque. También grandes personas pueden equivocarse o pueden pecar. Entonces no hay que tomar a nadie como que esta persona o este grupo está libre de equivocaciones. O sea que por más que uno tiene que ir a escuchar a los sabios cuando uno tiene dudas, uno no tiene prohibido, de acuerdo a esta fuente, dejar su crítica personal y la manera de analizar las cosas de lado. Me dijeron. Porque después escuchamos cosas atroces. Bueno, lo hice porque me dijeron. ¿No es cierto? Y siempre hacemos cuando los chicos te dicen, ¿por qué hiciste esto? Ella me dijo. Entonces siempre le preguntamos, te va a decirte que te vas a tirar por la ventana, ¿te vas a tirar? Bueno, acá tenemos algo, uno no puede decir, los jajamim me dijeron, de acuerdo a esta fuente, por lo menos. La anteúltima fuente está en Dvarim, en el capítulo 13, y dice así,
את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. Acá Dios nos dice, todo lo que Dios nos ordena hacer hay que hacer. No hay que agregar, ni hay que sacar de lo que Dios nos ordena. Y después nos está hablando de que puede haber gente que hable en nombre de Dios que tal vez no se comporte muy bien. Dice el próximo pasuk en el capítulo 13, si va a venir un profeta o uno que tuvo una visión, va a estar cerca tuyo y te va a dar, no solo que tuvo una profecía o una visión, te va a dar una prueba de por qué su visión o su profecía es real. Y no solo que te va a decir una prueba, dice acá, continúa la Torah y dice, o sea, y se cumplió la prueba que él te dice. Él te dice, si yo tengo razón, si mi profecía fue verdad, o si mi sueño, mi visión es verdad, vas a ver que va a pasar esto y esto. Y pasa. Entonces uno va a decir, wow, él me dijo que esto iba a pasar y pasó. Entonces uno, wow, esta persona tiene poderes, uno puede decir. Pero la Torah dice, incluso si esto sucede, si esta persona te dice, pero si esta persona te quiere llevar a hacer algo que está en contra de la Torah misma, como ser actos de paganismo, de servir a otros dioses, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא ואל החולם החלום ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. Dice, no lo escuches porque Dios te está probando. O sea, si viene alguien y te quiere mostrar que él tiene la razón, pero por lo que él tiene la razón te quiere llevar por algo que esté prohibido por la Torá, entonces esto es una prueba que te están probando a vos a ver si sos leal o no sos leal a Dios. Otra vez, ¿vieron lo que les dije en la fuente anterior? Prohibido dejar nuestro cerebro crítico de lado y decir, me dio la prueba, tiene la santidad, me quiere llevar. No, lo que me está queriendo llevar, ¿va de acuerdo a lo que la Torah me dice o no va de acuerdo a lo que la Torah me dice? Por más que te traiga todas las pruebas del mundo, no hay que escucharlo, si va en contra de lo que la Torah me dice. Y acá dice que esto Dios lo hace para Él quiere probarnos a ver si nosotros lo queremos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O sea, querer a Dios con todo nuestro corazón y nuestro alma es hacer en la vida solo las cosas que Él nos pidió. Y por más que vengan todo tipo de cosas fuera de la naturaleza para querer llevarnos a otro camino, no hay que hacer eso. ¿Entienden? Mi corazón me quiso llevar a hacer esto, mi cerebro me quiso llevar a hacer esto, las pruebas que Él me trajo me quiso llevar a hacer eso. Si va en contra de lo que dice la Torá, entonces amar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro cuerpo es hacer lo que Él nos pidió, por más que hay un montón de cosas alrededor que nos quieren llevar para otros lados. Que eso es lo que se llama, eso es lo que decimos, eso es ser gibor, eso es ser un valiente, que nosotros, ¿no es cierto?, de esa manera logramos dominar a nuestro instinto. Ahora, después también nos dice que no hay que perdonar al que nos quiere desviar del camino y de todas esas cosas. Y hay otras cosas más, pero bueno, no es tan importante para lo que estamos tocando. Vamos a la última fuente, que esta está en español, finalmente. ¿Vieron? Empezamos en español con el título en la hoja y terminamos en español con esto. Dice así, el comentarista Abarbanel dice así: Abarbanel establece la razón de la sucesión de tres prevenciones hipotéticas. Acá, en esta fuente que traje, hay tres prohibiciones y tres prevenciones hipotéticas, y vamos a ver de qué nos habla. Dice: en ellos se describen las posibilidades que tiene la persona de ser seducida o inducida a apartarse de la senda de Dios, encaminándose en pos de ídolos que no conoce. Porque a veces la persona se seduce y se desvía tras los pasos de un profeta, dice, o de un sabio, a quien ve desviándose él mismo. Pues el incauto va a asistir a un árbol grande. El incauto dice, bueno, es una persona muy grande el que está haciendo esto, ¿no es cierto? Es un profeta, es un visionario, voy atrás de él. Entonces, por eso dice, este es el primer ejemplo.
El segundo ejemplo acá que trae esta fuente decía, otras veces se deja desudir por las palabras de sus hermanos. Hay una parte que acá yo me salteé, dice en el Pasuk Zain, arriba dice, Kiasitja ajija benimeja o binja o bitja o eshet jequeja o reeja, ayer que nafsheja. Y después nos dice, el primero que te puede querer desviar del camino, nos dice la Torah, es un profeta. Después me dice, te puede querer desviar del camino alguien que está en tu círculo cercano. Nos dice la Torah, que nos trae hermano, ¿sí? Hijo, hija, tu esposa, tu amigo. O sea, a veces ya no es un gran persona, es alguien del círculo cercano. Entonces ahí dice a Barbanel, otras veces se deja seducir por las palabras de sus hermanos, amigos o parientes, imitando finalmente sus acciones. Y a lo último, acá la Torah nos dice, en el Pasuk Yud Gimel, nos dice, Kitishma be'achad areja, asher Hashem Elokeja noten leja lashevet sham lemor, yatzu anashim belev bilial mikirveja viadijo et yoshvei Iram. Lemor neleja benabdem Elohim acherim. La tercera parte nos habla de que de la gente de una de las ciudades, y dice Abrabanel, y por último, otras veces se deja seducir no por personas que saben más que él, como sería el profeta, ¿no es cierto? Ni tampoco por sus familiares, sino por el grupo, diciéndose no te separes de la comunidad, o sea, en la ciudad donde uno vive, la gente se desvía del camino de la Torah. Entonces dice, bueno, mi grupo social se desvía de lo que dice la Torah. Entonces la Torah también te dice, no te dejes seducir por esto. Así va a tender en pos de la mayoría para desviarse de la senda de la rectitud. Es genial lo que la Torah nos dice, ¿no es cierto? Y cómo Abarbanel nos los explica. Uno se puede dejar seducir por alguien más grande, por alguien que tiene mucho conocimiento. Uno se puede dejar seducir por los que tiene alrededor de uno. Uno se puede dejar seducir por la mayoría. Pero si cualquiera de esas seducciones me lleva a alejarme del camino de la Torá, entonces ahí no hay que escuchar ni a los jajamim ni a las que no son jajamim. Entonces, bueno, durante este shiur me parece que estuvimos viendo en qué hay que escuchar a los jajamim. Y me parece que quedó claro, ¿no es cierto?, en qué hay que escuchar a los jajamim. Y bueno, hasta acá llegamos.